Saludo nuevamente a todos los que nos ven y nos escuchan a través de estos medios, aquí desde el Centro de Discipulado Mundial en Humacao, Pastora General Sandra I. Oyola. Hemos preparado una serie, una miniserie, mejor dicho, titulado Visionarios, cuyo objetivo es visibilizar por medio del conocimiento espiritual la importancia de tener una visión claramente definida, una visión que tenga un alto significado y que sea directiva para la iglesia. Me parece muy importante esto. Debemos saber que Dios es un ser visionario y que solamente los creyentes que portan su visión, o sea, que saben hacia dónde van, son capaces de vivir, impulsar y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Así que estaremos abordando en esta miniserie 4 conceptos espirituales que hemos preparado utilizando como base la Santa Biblia. Las Sagradas Escrituras nos muestran sin lugar a dudas las intenciones, los deseos y voluntad principal y más relevante del Dios visionario, del Dios verdadero. De hecho, las evidencias contenidas en los documentos bíblicos superan cualquier creencia en una evolución que ha sido construida sobre fundamentos explicativos que dependen de la imaginación y de los tipos de inconsistencias internas del propio modelo. Básicamente, para creer en una evolución cósmica o biológica, necesitamos más fe que creer en un Dios visionario como el originador de todas las cosas creadas y con propósito altamente definido para ellas. Estos son los 4 conceptos que ya algunos de ellos los hemos explorado. La visión de Dios desde la eternidad, en el episodio número 2, la visión de Dios en el Antiguo Testamento. En el episodio número 3, la visión de Dios en el Nuevo Testamento. Y en el episodio número 4, la visión de Dios en el presente testamento. Así que estamos hablando aquí no de 4 visiones, sino de una sola visión que nace en la eternidad y se comienza a revelar y establecer progresivamente desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando leemos la Escritura, podemos observar que cuando Jesús comienza su ministerio a escoger discípulos, lo primero que les da es una visión y les dice: vengan, que haré de ustedes pescadores de hombres. Y obviamente esta expresión está relacionada con el plan redentor diseñado desde la eternidad. ¿Qué podemos decir al respecto? Que Dios, motivado por un amor absoluto, decidió crear a la especie humana para relacionarse con ellos, aún sabiendo que le fallarían. Por lo tanto, la visión de Dios consiste en salvar, sanar a sus creados y que estos salgan a buscar a otros. La Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y pregunto, ¿acaso este no es el deseo de Dios para aquellos que ha creado conforme a su imagen y semejanza? Y que Pablo amplía esta revelación diciendo que fuimos creados conforme a la imagen de su Hijo. Esto está en Romanos capítulo 8 y 29. La iglesia de Cristo necesita ser dirigida por la visión de Dios. La gente necesita salvación y sanidad. Obviamente debemos cumplir con ella a través de la misión, que es el modelo de Jesús, nuestro ejemplo a seguir en nuestras prédicas, enseñanzas,
planes, estrategias, servicios, recursos y edificios y relaciones. Todas estas cosas deben estar orientadas con propósito en la dirección correcta. Veamos un breve repasito de lo que hemos estado hablando en cada episodio como introducción. La visión de Dios desde la eternidad tiene que ver con asuntos de naturaleza espiritual planificados desde antes de la fundación del mundo. Y cuando vemos a la palabra, la Escritura dice que el Cordero de Dios fue destinado para salvación desde antes de la fundación del mundo. Está hablando aquí que desde la eternidad, en la visión de Dios desde la eternidad, Dios sabía que iba a haber derramamiento de sangre, que había un cordero que tenía que ser sacrificado, que él mismo tenía que tomar forma humana biológica para venir a esta tierra como un cordero y ser sacrificado por causa nuestra, para poder perdonarnos y que podamos volver al Padre. Así que entonces la visión de Dios en el Antiguo Testamento, en su Biblia, que está dividida entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, podemos decir que la visión de Dios en el Antiguo Testamento, que viene a ser una revelación progresiva, tiene que ver con el comienzo de la creación, lo vemos en Génesis, a través de humano, el establecimiento de una nación a través de Abraham, los hebreos, tiene que ver con sombras, tiene que ver con tipos, anuncios proféticos, tiene que ver con pactos, tiene que ver con leyes. Y todo ello con el propósito de preparar el camino, la base para el nacimiento del plan visionario de Dios. La Escritura nos muestra en el modelo del tabernáculo que Dios le ordenó construir a Moisés con todos sus rituales y elementos que vemos en el Antiguo Testamento. Todo eso era figura y sombra de las cosas celestiales que eventualmente serían una realidad tangible, pero a otro nivel. Eso lo vemos en Hebreos 8, en el Nuevo Testamento. También el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento menciona ciertos requisitos de la ley en el Antiguo Testamento que eran sombras de lo que había de venir, puesto que en Cristo estamos completos, hablando en términos de salvación. Esto lo vemos en Colosenses capítulo 2, 16. También número 3, la visión de Dios en el Nuevo Testamento, entonces tiene que ver con la concepción, nacimiento, crecimiento, muerte y resurrección del visionario Hijo de Dios. Tiene que ver con profecías cumplidas, con discípulos escogidos, con la educación y transformación de estos, entre otras muchas más. La Escritura dice que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y 4, la visión de Dios en el presente testamento tiene que ver con la continuidad, el seguimiento y el compromiso de preservar el plan universal establecido desde la eternidad por el Dios visionario a través de nosotros en este tiempo. La Escritura nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, usted y yo, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Podemos observar que esta visión intencionada de Dios fue y será fundamentada y motivada por un amor alto, ancho y profundo que no ha cambiado y nunca cambiará. Qué bueno saber eso, qué bueno conocer eso. Hoy en este episodio número 4 estaremos abordando el tema la visión de Dios en el presente testamento.
¿Qué podemos decir? La visión de Dios en el presente testamento, como habíamos expresado, tiene que ver con la continuidad, seguimiento y compromiso de preservar el plan universal establecido desde la eternidad por el Dios visionario a través de nosotros. El ministerio no terminó en el libro de Apocalipsis, no terminó en el libro de los Hechos. El plan de Dios continúa a través de los siglos, a través de los años. La Escritura dice, como habíamos expresado, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando Dios le da la comisión a sus discípulos, les dice que vayan a Jerusalén, que vayan a Judea, que vayan a Samaria y hasta lo último de la tierra, razón por la cual nos ha llegado el evangelio del cual somos parte. Podemos decir entonces que nosotros somos el presente testamento en medio de una generación con múltiples desafíos familiares, profesionales, tecnológicos y eclesiásticos, entre muchos más. Cuando hablo de que somos el presente testamento, sostengo mi argumento sobre el nuevo pacto establecido por Dios y que a través del profeta Jeremías lo dejó revelado en su libro en el Antiguo Testamento. Un nuevo pacto. ¿Cuál era? Decía Jeremías 31:33. Escucha bien. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En este pacto que acabas de escuchar, que está registrado en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, está implícito que el Espíritu Santo vendría a ser morada en cada uno de aquellos que reciban a Jesucristo como el Señor de sus vidas. El escritor de Hebreo habla sobre este asunto en el Nuevo Testamento. Este asunto del nuevo pacto en el cual Dios va a escribir en nuestra mente y en nuestro corazón. En Hebreos capítulo 10 en el Nuevo Testamento se habla sobre este asunto. Por lo tanto, quiere decir que Dios desea escribir en nosotros individualmente, ya no más en tablas de piedra, ya no más en pergamino. Dios quiere que dependamos de Él y no de otros para que aprendamos. Aquí hablamos de una relación con Dios, no de una religión. Dios sabía que los cambios que necesitábamos realizar comenzaban de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Hoy, en este episodio número 4, estaremos abordando el tema la visión de Dios en el presente testamento. Habíamos visto este modelo de Jesús en el episodio anterior sobre los 4 pilares. Cada uno de nosotros, como el presente testamento, debemos cumplir entonces con la misión de Dios a través del modelo de Jesús. Este es el ejemplo que debemos seguir. El modelo de Jesús es la forma en cómo debemos pensar, sentir y hacer en nuestra vida para continuar entonces con el plan visionario, con las expectativas de Dios, con el deseo de Dios, con la voluntad de Dios. En otras palabras, el modelo de Jesús que usted ve en su pantalla es la misión, o sea, la manera en cómo dar continuidad a la visión de Dios, que consiste en procurar que la gente se salve y se sane
para que entonces puedan salir a buscar a otro. El modelo de Jesús que nos muestra 4 pilares importantes no pueden ser negociables, no obviados por nosotros como el presente testamento. Ya habíamos hablado de ello en el episodio anterior. Son 4 pilares importantes. El gran mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Este es base para todo lo demás, porque de nada sirve que hagamos un montón de cosas, dice Pablo a los Corintios, si en nosotros la motivación no es amar, no es amar. Por lo tanto, amar a Dios sobre todas las cosas primeramente, lo que implica que debemos de vivir una vida orientada en tratar de estar en intimidad con Dios. Jesús nos mostró esto muchas veces en la Escritura, apartándose a solas en montes y en lugares para estar con el Padre. Nosotros necesitamos eso también primeramente. Y el segundo semejante, amar a nuestro prójimo como a nosotros, como a nosotros mismos. Y Jesús subió la vara cuando metió a nuestros enemigos como parte de nuestros prójimos. Como parte de nuestros prójimos, así como lo escucha. Segundo pilar, la gran comisión. Debemos hacer discípulos, relacionarnos con la gente. La gran estrategia, debemos servir. Debemos servir. Jesús dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y así lo demostró. Y dijo más, dijo, no debemos servir para ser grandes, sino que el que sirve ya es grande. Y el cuarto pilar, el gran objetivo, ser testigo. Jesús, antes de ascender al cielo, luego de haber resucitado, fue enfático al decir, no se vayan de Jerusalén, o sea, no se vayan a hacer evangelismo y otras cosas para mí, si primero no son investidos de poder de lo alto, porque es la única manera de poder ser testigos. Y esto es muy importante, procurar en intimidad ser investidos de poder de lo alto. No hay otra manera de poder ser un testigo efectivo si el Espíritu Santo no es el que nos dirige, el que nos guía, el que nos da poder, el que nos da un montón de cosas que necesitamos, recursos espirituales, discernimiento para poder cumplir entonces con la visión de Dios. En resumen, de estos 4 pilares, el amor es el fundamento, la base por la cual debemos discipular, debemos servir y debemos ser testigos. Cuando vemos la Escritura, podemos ver, para que usted vea la importancia de lo que es tener una visión y de cómo muchos detractores y gente trató de impedirla. En el tiempo de Jesús, el gobierno intentó detener el cumplimiento de esa visión, tratando de matar a Jesús cuando era niño. Herodes mandó a matar a los niños porque supo que había nacido un rey. También Satanás intentó detener el cumplimiento de esa visión en el desierto, tentando a Jesús. También los religiosos intentaron, estos fariseos, muchos de ellos intentaron detener el cumplimiento de esa visión en una clara oposición y persecución a Jesús. ¿Sabías que muchos intentaron detener el plan milenario? Pues hubo otros más. Veamos. Un discípulo intentó detener el cumplimiento de esa visión tratando de persuadir a Jesús. Esto fue Pedro cuando Jesús dice, es necesario que yo muera. Pedro lo saca aparte y le dice, Señor, no permitas eso, no muera. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué no pones tu mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra? Era necesario que Cristo muriera y Pedro le está diciendo que no muera. También su familia intentó detener el cumplimiento de esa visión interviniendo en asuntos espirituales en Jesús. ¿Sabe que algunos de ellos pensaban que estaba loco?
Y también la propia naturaleza humana de Jesús como hijo de hombre intentó detener el cumplimiento de esa visión al considerar otra opción en el huerto de Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera, sino como tú quieres. Pero finalmente Jesús cumplió con la voluntad de Dios de ir a la cruz y morir por cada uno de nosotros. Yo no sé cómo tú te sientes, si te sientes vacío, si te sientes que te falta algo. Tú necesitas a Jesús si no lo tienes. Podemos también ver que cuando somos autoconscientes y entendemos por revelación que como hijos de Dios estamos en esta tierra para cumplir su visión, viviremos con un alto sentido de identidad espiritual en Él. ¿En quién? En Cristo, en Jesús. Cuando estamos con una visión clara, cuando estamos con una misión clara, nosotros vamos a vivir con un alto sentido de identidad espiritual en Él. También con un alto sentido de valor espiritual en Él. También con un alto sentido de propósito espiritual en Él. Y también con un alto sentido de pertenencia espiritual en Él. Vamos a una breve descripción de cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando yo hablo de tener un alto sentido de identidad espiritual en Él, estamos hablando de que esto requiere comprender y aceptar que Dios es Padre y que nosotros somos sus hijos. La Biblia dice que Cristo a través del sacrificio de Cristo, nos convertimos en hijos de Dios. Y es importante que sepamos esto. Mi identidad no es Pablo, mi identidad es hijo de Dios. Y me llamo Pablo. Este conocimiento de tener un alto sentido de identidad espiritual en Cristo nos libra de sentimientos de orfandad, desamparo y abandono. Hoy día hay personas dentro y fuera de la iglesia que no saben quiénes son, por lo cual se sienten perdidos. También debemos vivir con un alto sentido de valor espiritual en Él. Esto requiere comprender y aceptar que el Padre realizó una gran inversión por nuestra redención. No se paga tanto por algo que no vale nada. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos: miren las aves del cielo, no siembran, no cosechan, no almacenan en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ella? Interesante. Este conocimiento de tener un alto sentido de valor espiritual nos libra de cualquier sentimiento de desprecio o desecho hacia nosotros mismos por causas externas o internas, porque otros a veces pueden llegar a hacer que ciertas personas se sientan que no valen nada. Pero en Cristo eso no es así. Y hay personas dentro y fuera de la iglesia que piensan que no valen nada y se sienten en bancarrota emocional. Número 3. Tener un alto sentido de propósito espiritual en Él. Esto requiere comprender y aceptar que estamos aquí en la tierra por alguien y para algo. Que como iglesia orgánica, usted y yo, a la cual pertenecemos, somos miembros con funciones específicas dentro de este cuerpo llamado iglesia. Usted no es el plan B de su Padre Dios. Usted es el plan A. El conocimiento de esto que acabo de decir nos libra de sentimientos de incertidumbre, de estar perdidos, de inseguridad o de inutilidad. ¿Sabes que hay personas dentro y fuera de la iglesia que piensan que no sirven para nada y que su vida no tiene funcionalidad,
que no tienen facultades, que no tienen capacidades, que no tienen dones como para ofrecer algo. Hay gente así. Pero quien vive con un alto sentido de propósito espiritual en Cristo y por Cristo, sabe que está aquí por alguien y para algo, como había dicho. Y cuarto, tener un alto sentido de pertenencia espiritual en Él. Sabe que desde pequeño nos gusta pertenecer a algo, a este equipo, a aquel grupito, a aquel movimiento. Eso es normal en nosotros. Querer pertenecer a algo y tener un alto sentido de pertenencia espiritual en Él es importante. Esto requiere comprender y aceptar que somos propiedad y una parte importante dentro del cuerpo de Cristo. Dice la Escritura que Cristo es la cabeza de la iglesia y que nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y cada uno de los miembros de un cuerpo biológico tiene una función. Y Pablo está comparando esto con la vida espiritual. Por lo tanto, si Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos sus miembros, alguna funcionalidad usted y yo tenemos dentro de ese cuerpo, dentro de la iglesia, aunque usted desconozca cuál es. Conéctese a la cabeza para que pueda descubrirlo. Vivir con un alto sentido de pertenencia espiritual en Cristo y por Cristo nos libra de sentimientos de rechazo, de soledad, de abandono o aislamiento. Ay, nadie me quiere, ay, nadie me acompaña, ay, nadie me está conmigo, ay, no me llamaron. No, ¿sabes que hay personas dentro y fuera de la iglesia que se sienten solos y no acompañados? Porque le falta comprender que como hijos de Dios debemos vivir con un alto sentido de pertenencia espiritual en Él. Pertenecemos a Dios y Dios pagó el precio para que eso sea real. Amén. Ahora bien, cuando tenemos una visión bien clara, si no estamos experimentando estas sensaciones que vamos internas, que vamos a mostrar, quiere decir que es tiempo de reconectarnos con Dios, Quien tiene una visión claramente definida, que sabe qué desea Dios y se conecta a esa visión y trabaja para esa visión, vive apasionado, vive motivado, va en la dirección correcta, no se siente perdido y vive con propósito. La visión produce esas sensaciones internas en nosotros cuando nos gobierna esa visión. Pasión, motivación, dirección y propósito. Jesús experimentó estas sensaciones internas e intensas durante su ministerio. También cuando una visión clara se planifica, se organiza, se ejecuta y se supervisa. Cuando vivimos conectados a la visión de Dios, estos elementos, planificar, organizar, ejecutar y supervisar, estos elementos son necesarios. Cuando vivimos conectados a la visión de Dios, hay que promover estos 4 aspectos o elementos. Jesús fue un ejemplo, planificó, lo vemos planificando, lo vemos organizando cuando en la multiplicación, lo vemos planificando, lo vemos ejecutando y también lo vemos supervisando su obra y sus discípulos. Esta parte que vamos a hablar ahora fue tomada de una entrevista realizada a 3 grandes empresarios en este país. En Puerto Rico salió en uno de los periódicos esta entrevista, yo la vi, me pareció interesantísima, porque son 3 empresarios prósperos en este país, prósperos. Y en la entrevista se le hizo esta pregunta, que cuál era aspectos importantes de su éxito en las empresas y con la gente.
Y ellos estuvieron de acuerdo con esto. Y me pareció importante, como dije ahorita, para nosotros como iglesia, porque Jesús hizo esto, ¿sabe? Vamos a ver, ¿cuáles eran? Comunicación. El mensaje tiene que ser comunicado. El mensaje del evangelio tiene que ser comunicado. En el mensaje del evangelio debe haber contacto personal. Contacto personal. Uno de ellos decía, yo no estoy en mi oficina todo el día. Yo bajo a la empresa y conozco desde el que barre, y conozco al ingeniero y conozco al otro. A todos le presto atención. Contacto personal. Como iglesia debemos tener contacto personal con las personas. No solamente comunicarnos, sino tener contacto personal con ellos. También nuestro mensaje debe ser claro. También es necesario repetir el mensaje. Jesús fue un gran comunicador y cumplió con cada una de estas estrategias. Cuando usted mira el Nuevo Testamento, desde la A hasta la Z, vemos a Jesús comunicando. Vemos estableciendo discípulos, teniendo contacto personal con ellos, siendo claro en el mensaje. Utilizaba diferentes formas de transmitir la información a través de parábolas, etcétera. Su mensaje era claro y repetía el mensaje. Dijo lo mismo de muchas maneras diferentes con respecto a él, con respecto a Dios. Por ejemplo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy la luz. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vid verdadera. Lo dijo de muchas formas y de muchas maneras. Y la iglesia debe tomar ese ejemplo para que esta empresa del reino de Dios pueda adelantarse, pueda establecerse. Y estos aspectos son importantes. Hay que comunicarse. No podemos callar. Hay que tener contacto personal con la gente. Y nuestro mensaje debe ser claro y tiene que haber repetición del mensaje. Estos episodios, repito muchas cosas lo mismo. No porque no tenga otras cosas que decir, sino porque para mí es importante que tú puedas entender que Dios tiene una visión establecida desde la eternidad, que comenzó a revelarla progresivamente a través del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que no termina esa visión ahí, sino que nosotros somos el presente testamento donde Dios desea escribir, donde Dios desea grabar sus intenciones para que podamos ejecutar aquí en la tierra, avanzar su reino aquí en la tierra, porque aquí hay gente todavía que necesitan ser salvos, que necesitan ser sanados y que hay que enseñarles a que salgan a buscar a otros. Cuando vemos esta parte que vamos a tomar ahora, donde digo que nuestros sentidos deben estar orientados a la visión de Dios, vemos este ejemplo. Dice Mateo capítulo 9, 36. Jesús dice de Jesús, y viendo las multitudes, Jesús, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. Compasión es hija del amor, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Leo nuevamente. Y Jesús, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Nuestros sentidos deben estar orientados a la visión. ¿Qué hizo Jesús? Observó, miró, más allá de la función de los ojos, sino de la vista. Observó. Eso produjo compasión en él. ¿Qué vio? Gente angustiada, gente abatida y gente sin dirección. Hay gente sin dirección actualmente que necesitan
a Jesús. Y usted y yo somos el instrumento, el recurso de Dios para este tiempo. Por lo tanto, como el presente testamento que somos usted y yo, debemos ver lo que Jesús ve. ¿Qué Jesús veía? Necesidades, dolor, ovejas perdidas, oportunidades. Debemos ver oportunidades para dar el evangelio, para servir, para ser testigo, para ser discípulo. También debemos sentir lo que Jesús siente. Amor, compasión, misericordia, pasión. No estamos llamados a condenar a la gente, sino a amar a la gente. También debemos hablar lo que Jesús habla. ¿Qué Jesús hablaba y habla? Vida, consolación, la verdad, esperanza, bendición. También debemos hacer lo que Jesús hizo. Salió a sanar, a liberar, a alimentar, a perdonar, a hacer justicia. ¿Qué más? Debemos buscar lo que Jesús buscaba. ¿Qué buscaba Jesús? Primeramente, la voluntad, la honra y la gloria del Padre. Eso también nosotros debemos buscar cada día. La voluntad, hacer la voluntad de Dios. Darle honra y darle gloria. También debemos tener lo que Jesús tenía. Y por ser último, no quiere decir que sea el menos importante. Al contrario, este es el más importante. Debemos tener lo que Jesús tenía. ¿Qué tenía Jesús? Una íntima relación con el Padre a través del Espíritu Santo. Una relación íntima con el Padre a través del Espíritu Santo. Nosotros tenemos acceso al Padre a través de Jesucristo, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Dios te bendiga en este día, aquí desde el Centro de Discipulado Mundial en Humacao, Pastora General Sandraí Oyola. Te bendigo y adelante, no te rindas.